¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. En el horario prime del canal de Noticias de Chile, aquí en 24 horas, nos vamos a hacer cargo de la previa del que se supone va a ser mañana cambio de gabinete. Dicen a eso de las 9:15, 9:30 de la mañana. Parece un cambio de gabinete no tan amplio, hasta donde al menos indican las informaciones que provienen del Palacio de la Moneda. Pero vamos a aprovechar también de conversar con nuestros invitados más adelante sobre la otra discusión que hemos tenido durante estas últimas semanas y que se zanjó anoche, la del reajuste al sector público, pero que también tuvo muchísimos componentes políticos. De hecho, nuestra pregunta en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl se refiere precisamente a eso. Y la pregunta dice, ¿cree que la aprobación del reajuste del sector público favoreció al ministro de Hacienda? Y bueno, ahí están las alternativas que dicen, sí, consolidó su rol en el gobierno, en cambio, no, esto hipotecó su futuro político porque en algún momento le van a pasar la cuenta. ¿Qué cree usted? Puede opinar, vamos a preguntar a nuestros expertos en los próximos minutos. Ha sido un día jueves, 17 de noviembre del 2016, marcado, plagado de actualidad, algunos de los temas que vamos a revisar en titulares en este Vía Pública cuando son exactamente las 11 de la noche. Alerta roja por un incendio descontrolado que está afectando a Villa Alemana. El fuego ha afectado ya a varias casas y ha consumido por lo menos unas 600 hectáreas. También les contamos de la violenta protesta frente a la Moneda tras la aprobación del reajuste del 3,2% a los trabajadores del sector público. Los gremios, sin embargo, y a pesar de esa protesta, depusieron la paralización. Y en la crónica internacional, Hillary Clinton reapareció luego de la derrota ante Donald Trump. Reconoció duros momentos después de la elección y dijo que incluso había momentos, oportunidades en las que ni siquiera quería salir de su casa. Vamos con, sin embargo, la preocupación que está generando por este incendio forestal descontrolado que está afectando a Villa Alemana, en la región de Valparaíso, donde las llamas han alcanzado a por lo menos, dicen ya, 7 viviendas. El fuego ha consumido más de 600 hectáreas. Hay alerta roja. Vamos a ir con los detalles. Natalia Gutiérrez nos va a informar de lo que está ocurriendo a esta hora. Te vemos en pantalla. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Sí, preocupados, en alerta se mantienen los vecinos de la calle Eucaliptus en la población Los Nogales de Villa Alemana. Ellos fueron evacuados durante la tarde y ya pueden volver a sus casas. Las llamas ya no están cerca de sus viviendas, pero eso no los deja tranquilos porque algunas cuadras de acá aún hay focos activos que bomberos se mantiene combatiendo en el lugar esta emergencia que se inició pasadas las 12 del día, que comenzó como un incendio forestal en el Fundo Lo Moscoso, pero que rápidamente por la velocidad del viento, las altas temperaturas que se registraron durante la jornada acá en la región, en especial en las comunas del interior como es Villa Alemana, intensificaron este incendio, lo magnificaron. Las personas, los vecinos de acá del sector con quienes hemos tenido la oportunidad de conversar, inmediatamente salieron ellos mismos provistos de baldes, mangueras, con todo lo que pudieron para ayudar a sofocar las llamas que en algún momento realmente estuvieron totalmente descontroladas. En este momento el incendio no está controlado, está contenido, está acotado en un sector. Como les decíamos, los voluntarios mantienen el trabajo en el lugar. Las temperaturas han bajado considerablemente, sigue haciendo calor, la verdad, no frío nos hace, pero en comparación a las temperaturas altísimas que tuvimos en la jornada de hoy, que en algunas comunas superaron los 40 grados. Acá en Villa Alemana es una comuna que suele hacer calor, pero la verdad es que el día de hoy se salió de todos los parámetros, porque claro, con este gigantesco incendio que se generó en varios focos distintos, las temperaturas aumentaron aún más. En Lo Moscoso, como decíamos, en Los Almendros, en Nogales, en total se contabilizan ya confirmadas, son 3 viviendas consumidas por el fuego, un galpón, pero no se descarta que haya más casas. Extraoficialmente podría aumentar esta cifra, más de 1000 hectáreas consumidas por el fuego. Algunas de las personas con las que estamos aquí estuvieron trabajando arduamente durante esta jornada. Conversábamos delante, me decías que el trabajo fue muy difícil. Sí, bien difícil, no se podía hacer nada. Tratamos de sacar las cosas y nada más porque no se puede hacer nada. Falta de agua, los bomberos andaban por el otro sector, no se puede criticar a los bomberos porque falta apoyo a los bomberos. Y en Chile va a pasar eso. Siempre hay una desgracia para que todos digan vamos a hacer esto y esto otro. Y en Chile pasa eso. Claro, lamentablemente, ¿cuál es tu nombre, perdona? Carlos. Carlos, como nos decía Carlos, todo el material que llegó se hizo poco porque fue un incendio que lamentablemente se generó en diversos focos que aumentaban con una velocidad enorme y además en distintas direcciones por el viento que cambiaba su rumbo en todo momento. La gente sacaba sus cosas de las casas sin saber realmente hacia dónde iban las llamas. Estamos acá con una vecina también, que dígame, ¿qué es lo que me quería decir usted?
Mire, yo lo único que les pido nomás que, no sé, nosotros aquí siempre estamos corriendo el riesgo de que los incendios y ¿qué pasa? Que aquí los eucaliptos del frente deberían de eliminarlos, los de atrás también, porque aquí nosotros todos los años nos pasa lo mismo. Entonces nosotros no vivimos tranquilos. Igual que yo también les pedía también a la gente que cuando recién en delante el carabinero nos dijo tienen que evacuar las casas, evacuar todo, y al final, no pudimos hacer nada porque los tuvimos que ir todos para allá, más encima hubo gente que empezó a saquear. Empezaron a saquear y esa no es la idea de la gente, eso para mí es morboso lo que hacen. Sí, por supuesto. Puede ser. Por supuesto, No de puede hecho, ser eso. Carabineros y la Policía de Investigaciones se iban a mantener aquí en el lugar, pese a que las personas pueden volver a sus casas, pero claro, se entiende, están atemorizados, se ve mucho humo todavía, el ambiente está bastante tóxico para niños, personas mayores, la verdad es que no nos han dicho eso nadie, yo lo estoy diciendo, tomo yo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, yo creo que personas mayores que puedan tener problemas de salud y niños, lo mejor es que no se queden esta noche acá, porque de verdad que está el ambiente muy tóxico. Los vecinos, ya nos decía acá, ¿cuál es tu nombre, perdona? Marta está muy preocupada porque claro, esta es una situación, el verano todavía ni comienza y se ven ante este panorama, y si las temperaturas siguen así de altas, esto podría seguir una zona muy boscosa, claro, hay casas, pero muchísimos árboles de eucaliptus, sobre todo, que como sabemos son combustible ideal en estos casos. Vecinos también preocupados, afortunadamente no hubo personas heridas, lesionadas, pero sí muchas mascotas, por lo que hacen también el llamado para que los que puedan traigan aquí a la veterinaria del sector todos los implementos que puedan servir para curarlos. Y nada, también un albergue en la escuela Wilson, APP 5 personas damnificadas, pero como le decíamos ya la situación bastante más controlada para lo terrible, la pesadilla que se vivió durante esta jornada acá en Villa Alemana. Sí, Natalia, recordemos entonces cuántas personas hasta el momento han sido trasladadas o evacuadas del lugar. ¿Cuántas personas decías tú al comienzo de este informe? Se contabilizan al menos unas 600 personas, no solo en este sector, sino que en otros lugares también de Villa Alemana. Eso sí, a esta hora ya podrían volver a sus viviendas, ya no hay riesgo de casas a esta hora acá en Villa Alemana, pero como les decíamos, se mantienen alerta, los voluntarios siguen trabajando en aquellos lugares donde aún los focos están activos. Bien, pues hay que recordar que en Cartagena hay 60 hectáreas que se han visto afectadas también por los incendios. En los Andes hemos tenido aproximadamente unas 14 hectáreas, en San Esteban unas 20 y en el propio Valparaíso casi 5 hectáreas, porque hay varios focos también entonces que han estado desplazados en la zona de la quinta región, no solamente Villa Alemana, que es la preocupación en estos momentos porque está afectando, como veíamos, a viviendas. Natalia, te vamos a dejar ahí por el momento, vamos a volver contigo para conversar más adelante, pero ahora vamos a ir hasta la ONEMI, donde se ha hecho también una evaluación de este incendio y de otros que están afectando al centro del país. Esos detalles los entrega ahora Pamela Araya. Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches, ya te vemos. Sí, hola, buenas noches. Fue el subsecretario Mahmoud Alewi, el subsecretario del Interior, quien llegó hasta acá para encabezar un comité de operaciones de emergencia con representantes de CONAF, de bomberos y también de la ONEMI para poder comunicarse a través de videoconferencia con las altas autoridades de las regiones afectadas por estos incendios, en este caso Valparaíso y también la región de O'Higgins. Para complementar lo que decía Natalia, desde Villa Alemana hay que decir que en Valparaíso se ha decretado alerta roja para las provincias de Valparaíso, Marga, Los Andes y también Juan Manuel, como lo decías tú, en la comuna de Cartagena, a propósito de las hectáreas que se han visto afectadas allí por incendios forestales. Pero también aquí en la región metropolitana, se ha vivido un escenario bien complicado. Es por eso que también hay alertas rojas acá en Pudahuel, en Lampa, en Maipú, y la situación también de mayor riesgo que se vive en la comuna de San Pedro, en Las Golondrinas. Vamos a entrar en el detalle porque específicamente, lo decía Natalia, son 3 viviendas las que han sido consumidas, también un galpón, había 600 damnificados, pero ya lo decía, ella podía ya volver a sus casas. Pero ¿qué pasa en San Pedro? Allí también hay 6 viviendas, se me actualizó hace un par de minutos nada más la información, son 6 viviendas que han resultado completamente destruidas por el fuego, hay 16 personas damnificadas y también se han quemado 2 galpones. Allí hay personal
de la CONAF, de bomberos, de carabineros, trabajando para poder controlar el avance de las llamas, pero la verdad es que ha sido bastante difícil. También hay que decir la situación que se ha vivido en Litueche, donde también allí se ha complicado a propósito de las condiciones climáticas por el calor, y lo decía incluso el director de CONAF que hay 9 detenidos. Y quiero entrar a este punto porque las autoridades que hicieron este balance, que era el director de la ONEMI, de CONAF y también el presidente nacional de bomberos, hacían hincapié en que prácticamente todos estos incendios han sido provocados o por negligencia o bien por intencionalidad. Es por eso que, más allá de hacer hincapié en lo que tiene que ver con las cifras, lo que hicieron fue hacer un fuerte llamado a la ciudadanía. El calor va a seguir, hay una ola de calor, y es por eso que las condiciones están dadas, han sido propicias para los incendios forestales. Vamos a escuchar entonces lo que dijeron durante esta noche aquí en la ONEMI. Estamos haciendo foco principal en la región de Valparaíso, en el incendio denominado Lo Moscoso, en las comunas de Quilpué y Villa Alemana, que afecta actualmente una superficie de 600 hectáreas. Producto del anterior, se han reportado 7 viviendas destruidas en el sector de los eucaliptos, dejando 5 personas hasta el momento damnificadas. A raíz de este siniestro se ha realizado la evacuación preventiva de 600 personas de la población Fundo El Rincón, quienes fueron trasladados a albergue por parte de la Municipalidad de Villa Alemana en el Colegio Almirante Arturo Wilson. Tenemos que la humedad del pasto seco, fino, que es lo que cubre casi todo, la mayor parte de lo que se está quemando es pasto seco y algunos árboles y arbustos, tiene una humedad relativa de un 2%, vale decir, está totalmente seco. Acercar un fósforo a eso es como acercar un fósforo a un trozo de papel higiénico. Es exactamente lo mismo, va a arder con la misma velocidad que lo hace, solo que si esto está al aire libre, la posibilidad de controlarlo es baja. Clarísimo lo dejó el director de CONAF, Juan Manuel, y también decirle a todos aquellos que nos están viendo, ahí está el ejemplo entonces de por qué finalmente los pastizales prenden tan rápido. Les decíamos, hay una ola de calor, hay una alerta meteorológica desde Coquimbo hasta la región del Biobío. Es por eso que se hace este llamado, este hincapié a que la gente sea responsable, que no prenda fogatas, por ejemplo, si es extremadamente necesario, que lo haga muy lejos de donde haya pasto, árboles o bien pastizales. Y quiero terminar este despacho, si ustedes me permiten, con un llamado que han hecho los bomberos de Villa Alemana. Ellos están pidiendo para poder abastecer a sus voluntarios que han trabajado toda la noche sin comer, sin tomar agua, sin ningún tipo de resguardo, que se pueda llevar, por ejemplo, agua, fruta o cereales para todos aquellos que están trabajando. Se está recolectando toda esta ayuda en la segunda compañía en calle Santiago, en el centro de Villa Alemana. Esto lo estamos diciendo básicamente porque ellos son precisamente voluntarios quienes están trabajando, junto también a personal del Ejército de Carabineros de la ONEMI, así que es una colaboración que quizás se pueda hacer por todo este trabajo. Más de 250 bomberos están trabajando allí para controlar el avance del fuego y así poder también ayudar a todas estas familias que han sido afectadas por las llamas a propósito del incendio forestal. Natalia Gutiérrez en la zona de Villa Alemana, Pamela Araya en la ONEMI, ambas están monitoreando entonces lo que está ocurriendo a esta hora, y con ellas volveremos a conversar más adelante en esta transmisión aquí en el canal 24 Horas. Gracias, Pamela, que estés bien, buenas noches. Buenas noches. Démosle un vistazo, mientras tanto, a otros temas también que han marcado la agenda después de semanas de intensas negociaciones e incluso de diferencias dentro de la nueva mayoría. Es que el gobierno logró aprobar ayer el reajuste del 3,2%, lo consiguió sí con los votos de la UDI. Después de eso, los trabajadores depusieron el paro, una movilización que sin embargo vivió durante esta mañana una de sus jornadas paradojalmente más violentas, justo frente al Palacio de la Moneda. Y llamo a los servidores públicos a escuchar esta señal que ha dado el país y a retomar sus funciones. Un llamado que no pudo con la molestia de más de 6.000 trabajadores que llegaron hasta el Palacio de la Moneda. Intento de Carabineros por mantener el control a metros de la Puerta de la Moneda. Eso mientras al interior se suspendía el punto de prensa del vocero de gobierno, ya que por seguridad se cerraban todos los ingresos. Momento en que eran los propios dirigentes de la mesa del sector público los que llegaban hasta la Plaza de la Ciudadanía.
Vamos a estar en estado de alerta porque no vaya a ser cosa que producto de eso el Ejecutivo hoy día quiera meter rápidamente ese otro proyecto para en la práctica ya ni siquiera discutir con los trabajadores el reajuste, sino que tratar de imponerlo, a tratar de que esto vuelva a la normalidad. Eso es lo que corresponde. Normalidad a la que también habían llamado minutos antes cuando manifestaron que a pesar de su molestia, el paro finalizaba. Como primó la torpeza, la obsecuencia, la irresponsabilidad, el autoritarismo, la prepotencia, prefirieron gastarse todos esos miles de millones en vez de entregarle a los trabajadores un reajuste decente, a sus propios trabajadores. Una verdadera batalla campal fuera del Palacio que tuvo efectos inmediatos. Hay 3 personas detenidas y 2 lesionados, un civil y un carabinero. Sobre las 3 personas detenidas estamos esperando el reporte de carabineros para hacer la querella que corresponde. Pero la movilización de la ANEF también tuvo efectos en el largo plazo, entre ellos en la salud, con más de 3.000 consultas y 8.000 cirugías que no se realizaron. Respecto de descuentos, hemos también instruido a todos los servicios de salud que se apliquen. Hay sumarios que están en curso y esta es una información que se maneja en cada uno de los servicios de salud. Pero no solo la salud, sino que también la basura en las calles de comunas como Santiago se convirtió en un problema más que molesto. La hediondez, el olor desagradable, no pasa con los nietos, los niños, a uno misma que es mayor le dan ganas como de vomitar. Entre viernes, sábado y domingo, la comuna quede totalmente limpia de nuevo. Ojalá colabore en no sacar toda la basura el día viernes, porque eso podría hacer colapsar de nuevo. Aprobación que tampoco estuvo exenta de costos políticos, pues el gobierno no contó con el respaldo absoluto de la nueva mayoría. Los costos políticos hay que, a mi juicio, evaluarlos en función al resultado final. En democracia existen siempre diferencias y siempre se resuelven a través de los mecanismos institucionales. Abstención del Partido Comunista versus el respaldo del gremialismo. Una aprobación que no pasará desapercibida y que podría dejar de manifiesto sus efectos este lunes en el próximo comité político. No porque suena impopular, uno no tiene que decirlo, pero los estudios que se han demostrado en los últimos días a propósito de las legítimas demandas de los trabajadores del sector público, que sin embargo ellos tienen un sueldo superior en casi un 50% a personas que, digamos, equivalentes hacen el mismo trabajo en el sector privado. Están promediando los 777.000 pesos versus los 535.000 por personas que hacen más o menos el mismo trabajo, pero en el sector privado. Ahora, uno bien podría decir también, a lo mejor es que precisamente es el sector privado donde se está pagando muy bajo y el sector público es el que está más o menos pagando lo que correspondería. Lo que hay que decir aquí es que hubo un reajuste de un 3,2%, que no es un reajuste que uno pueda considerar que es un reajuste que es pequeño. Es un reajuste de un 3,2% en una realidad económica que ya sabemos cómo es la de este 2016. Y que si podía o no avanzar el gobierno a más, esa será una discusión que probablemente queda radicada tanto en el aspecto técnico como en el aspecto político, pero que probablemente no se va a zanjar, porque aquí se cruzan efectivamente declaraciones que vienen de lo técnico, pero que tienen también mucho componente político. Solo por citar una, la que decía Esteban Maturana durante la jornada de hoy, el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Confusam, de los trabajadores de la salud municipalizada, es que decía: ahora hemos aprendido con este ministro de Hacienda que no hay que confiar en la autoridad económica. Ahora lleva 24 años en el cargo y aprendió ahora. Raúl de la Puente lleva 20 en la ANEF. Entonces, efectivamente, ellos están liderando movilizaciones que en muchos casos son necesarias. El reajuste se puso sobre la mesa y el sinceramiento de que no había más recursos. Ok, a lo mejor había más recursos. Lleguemos a esta otra discusión entonces, porque uno de los planteamientos que se hicieron desde el sector público es reasignemos partidas presupuestarias de otras áreas para mejorar la remuneración del sector público. Esta discusión es equivalente a por qué hay enfermedades que son cubiertas por el GES o el AUGE y otras que no. Por qué hay enfermedades que son cubiertas por la ley Ricarte Soto y otras que no. Y el argumento es, los recursos no alcanzan. Entonces cuando se dice, ¿por qué no reasignamos? Ok, si le vamos a sacar de un sector para mejorar los sueldos del sector público, ¿a qué sector le vamos a sacar? Porque si se saca a educación, a salud, a cultura, a infraestructura, a obras públicas, y así podríamos seguir, habrán sectores que también van a plantear que en el fondo se está dejando sin hacer algo. Y este es el problema cuando los recursos son finitos, no infinitos, sino que se acaban. Era un 3,2% de reajuste más los recursos asignados para los distintos bonos.
¿Insuficiente para el sector público? Muy probablemente es insuficiente, pero hubo reajuste y bueno, después de todas estas semanas es lo que finalmente se logró conseguir. No alcanzaron a asumir su nuevo periodo y renunciaron al cargo de concejal en Providencia y en Santiago. El caso de estas dos concejales que estamos viendo a mis espaldas, que dimitieron para comenzar a lanzar sus candidaturas como diputadas. Es una polémica que surge porque sus reemplazos no alcanzan ni siquiera el 0,7% de representación. De hecho, hay una veintena de personas que postularon a esos cargos de concejal en ambas comunas que sacaron bastante más votación y, sin embargo, no las van a reemplazar. Presento mi renuncia ya formal, ya dejo de ser concejala. Yo sigo trabajando por los vecinos, solo que ahora voy a hacerlo desde otra plataforma. Faltaban menos de 20 días para que ambas concejalas asumieran su nuevo periodo en el Salón Municipal, pero Pilar Cruz de Providencia y Carolina Lavín por Santiago, ambas candidatas de Chile Vamos, decidieron renunciar a sus cargos por nuevos desafíos electorales, generando polémica. Me parece una vergüenza, me parece que después no nos quejemos de por qué la ciudadanía no cree en la política. Dimisión que las llevará a la carrera parlamentaria. Sin embargo, el fuego cruzado se genera no solo por sus partidas, sino por sus reemplazos. Pones una cara conocida, ganas la elección, después sacas esa cara y pones a otra que no conoce nadie y finalmente se sienta en el Consejo con 400 votos, cuando hay montones de otros candidatos que tuvieron una mayor votación. Candidatos que estuvieron lejos del último concejal electo y la diferencia con ambas autoridades es significativa. Así funciona el sistema electoral de DON, el sistema proporcional con método de DON, y por lo tanto el que haya asumido una concejala con poca votación no tiene ninguna importancia, porque también hay otros concejales que ya están electos con baja votación. Mire, esto se gatilla por la excelente votación que tuvieron las concejalas que usted está mencionando, y sobre todo por la excelente votación que tuvieron nuestros candidatos a alcaldes, donde quedó muy claro que en Santiago lo que se privilegió y lo que los vecinos privilegiaron fueron los liderazgos locales. De compañeras de pacto a rivales por el cupo la Cámara Baja. Ambas aspiran a un escaño por el mismo distrito. Obviamente es una plataforma con más relevancia, que se pueden hacer mejores políticas públicas. Manda el partido y mandan los vecinos también. Yo voy a ser candidata a diputada por Santiago y no me iría a otro lugar. Cuenta regresiva para quienes deban dejar sus cargos para optar al Congreso. Renuncias que en estos casos abrieron la puerta para criticar el mecanismo electoral y el compromiso de los candidatos. Impresentable, porque es impresentable por más vueltas que le demos, no tiene ninguna lógica el que se trate de justificar lo que aquí ha ocurrido. Porque si es que se pensaba que le podía ir bien, ¿por qué no se apostó inmediatamente entonces por ellas como candidatas al Parlamento? Porque además la lógica debiera indicar que si efectivamente están tan convencidas de que les va a ir bien como candidatas al Congreso, lo que correspondería sería que el partido cediera los cupos y no los quisiera ocupar, con personas que obtuvieron menos del 1%, 0,7% de los votos en el caso de Providencia y Santiago, donde hay 21 y 29 concejales o candidatos a concejales que sacaron más votos que ellas y que no van a poder asumir en reemplazo de estas dos figuras que están renunciando. No tiene ninguna explicación. Y tal cual como veíamos ahí en la nota, además podría darse aquí la paradoja de que para poder conseguir los cupos presentamos a rostros hiperconocidos para que ganen y después renuncian y los reemplace el que venía como compañero de lista. Cuando la política está en descrédito y los políticos tratan de arreglarla, déjeme decirle, están haciendo exactamente lo contrario. 3 reportajes de TVN fueron galardonados en los premios de periodismo de televisión de la Universidad Adolfo Ibáñez. En esta oportunidad, 2 equipos de Informe Especial y Felipe Vicencio, de nuestro noticiero central, fueron premiados en las categorías Mejor Golpe Periodístico, Periodismo Deportivo y de Televisión y Mejor Reportaje de Corta Duración, respectivamente. Cabe destacar que más de 120 reportajes participaron en el certamen anual que reconoce la calidad y el aporte profesional de los medios audiovisuales a lo largo del país. Refugiarnos, realmente, el impacto del buen trabajo periodístico, el trabajo por la dignidad, porque he retratado un grupo de... Ahí están las imágenes entonces de nuestros compañeros que resultaron premiados en esta oportunidad, parte del equipo de Informe Especial. Vemos ahí a Mónica Pérez, nuestra conductora de 24 Horas Central, que además formó parte del jurado y obtiene 3 premios entonces de periodismo. Estamos viendo ahí los equipos distinguidos en esta jornada. Vaya también nuestra felicitación a Constanza Connie Santamaría, la conductora de Tele 13, porque fue elegida la periodista del año también por la Universidad Adolfo Ibáñez, que es un premio tremendamente prestigioso.
Vamos a ir a la pausa. Les recordamos la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. A propósito de lo que hablamos recién, el reajuste del sector público. Piensa que la aprobación del reajuste favoreció al ministro de Hacienda y tenemos, dos alternativas, ¿no? Una es sí terminó por consolidar su rol en el gobierno porque no le doblaron la mano. En cambio, hay quienes piensan que no, hipotecó su futuro político y le van a pasar la cuenta en algún momento. Puede responder ahí y también nos puede comentar con el hashtag Vía Pública. Vamos a la pausa. Siguen las noticias aquí en el canal 24 Horas. Gala de beneficencia para su primera reaparición en público y allí admitió que le costó reaparecer y enfrentar su derrota la semana pasada y que hubo momentos en que solo quería estar encerrada en casa junto a sus mascotas. Asimismo, llamó a sus simpatizantes a que continúen luchando por sus valores e ideales, mientras el Partido Demócrata comienza la búsqueda de nuevos liderazgos. El presidente Barack Obama, que se encuentra de visita en Alemania, dijo que es prudentemente optimista sobre Donald Trump, ya que al asumir, dijo, va a descubrir que las responsabilidades del cargo no pueden tomarse a la ligera. También abogó por una Europa unida para enfrentar los desafíos económicos, migratorios y también de seguridad. Ahora, el Partido Demócrata está buscando, figuras de recambio y la verdad es que por el momento no las tiene. La única figura que aparece en el horizonte, pero que ha dicho en todos los tonos que no tiene interés en generar una carrera política, es Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, la actual primera dama de Estados Unidos. El resto, Hillary Clinton, que ya sabemos fue derrotada y está a punto de cumplir 70 años. Y las otras dos figuras también tienen más de 70 años, en este caso Bernie Sanders, quien fue el contendor en la primaria demócrata, y también Joe Biden, el vicepresidente de Estados Unidos, que es demócrata. Como contrapartida, el Partido Republicano, a pesar de todas las divisiones, el Tea Party y esto de estar peleado incluso con Donald Trump, tiene figuras de recambio. Paul Ryan fue confirmado como el líder de los representantes del Partido Republicano y tiene 47, 48 años. Ted Cruz y Marco Rubio son figuras de menos de 47 años y por lo tanto generación de recambio hay en el Partido Republicano. La paradoja es que terminó siendo Donald Trump, un candidato que va a tener 70 años cuando asuma, pero en el Partido Demócrata no hay nadie que se vea en el horizonte que pueda convertirse en alguna figura en el corto plazo que pueda darle pelea en 4 años más si es que Donald Trump sale a buscar la reelección. Les contamos ahora que en una tensa y violenta situación que se vivió en el Congreso de Brasil, cuando uno de los 60 manifestantes irrumpió en plena sesión y se enfrentó con parlamentarios y policías. Estos sujetos parados sobre las mesas de los diputados gritaban «¡Viva Sergio Moro!», esto en alusión al principal juez del caso de corrupción de Petrobras, mientras que otros propinaban golpes de puño a los agentes de seguridad del lugar. Además, manifestaron su rechazo al gobierno de Michel Temer y a planes de privatización y austeridad económica que pretende impulsar, incluso pidiendo una intervención militar en el país, gritando «un general aquí y ahora». Para acceder a la sala, los manifestantes rompieron una puerta de vidrio. Un parlamentario declaró que vio hombres armados y calificó al grupo como una banda de locos. En medio del caos, el vicepresidente de la Cámara, Vladimir Maranhão, decidió entonces suspender la sesión. Eso es en la crónica internacional, con la preocupación evidentemente que genera lo que está viviéndose en Brasil, donde entre otras cosas ya hemos visto que para el presidente, con un muy bajo nivel de popularidad, sacar adelante a la nación con todos los desafíos económicos, ahora tiene que enfrentar además nuevas investigaciones que en algún momento incluso dicen los podría alcanzar. Démosle un vistazo a la realidad deportiva ahora, con la emocionante victoria sobre Uruguay que le permitió a Juan Antonio Pizzi cerrar el año futbolístico 2016 con la roja en zona de clasificación al Mundial y además con el título en la Copa América Centenario. A pesar de que tuvo un comienzo, dubitativo, el técnico argentino se supo ganar finalmente el respeto del plantel. En el colectivo, en el conjunto de jugadores que más o menos lo que pensamos, se hace eco de eso que nosotros venimos haciendo. Estamos lógicamente muy satisfechos. Creo que fuimos cumpliendo con creces los objetivos que fuimos disputando. Un año calendario futbolístico cumplido, 286 días al mando de La Roja, poco más de 9 meses de trabajo. 16 partidos pasaron desde aquel 5 de febrero, día en que fue presentado Pizzi. El reto de dirigir a una de las mejores selecciones de la actualidad del mundo del fútbol es un privilegio. Un comienzo dubitativo. No era fácil dejar en el olvido a Jorge Sampaoli. En sus primeros 4 partidos sumó 3 derrotas y las dudas florecían. Pero le falta más apretar a los jugadores. Hay que ver contra Bolivia, contra Panamá.
y ahí vamos a ver efectivamente si Pizzi es o no es el entrenador. De 4 partidos, la mayoría del tiempo hemos jugado bien. Es verdad que no hemos podido ganar, es verdad que perdimos 3 de los 4 partidos. Traumático, diría yo, traumático su inicio. No es lo normal que un técnico de selección inicie a mitad de camino. La selección que toma Pizzi traía un lastre respecto a todo lo que ocurrió con el expresidente de la NFP. A Juan Antonio se le criticó mucho cuando recién llegó, el comienzo de su labor, y ya se le mataba. Ganó la Centenaria y ya era otra cosa, ya era casi el otro Bielsa. En la Copa América del Centenario, Juan Antonio Pizzi mostró sus credenciales como técnico, un título impensado, y nuevamente frente a Argentina. Yo estoy muy feliz, muy feliz. Me costaron muchos sacrificios todas las cosas que he conseguido en mi vida. Fue un tapabocas para muchos de sus críticos, para todos los que no lo querían al mando de la selección, para aquellos amantes del vértigo desmedido que ahora veían un cuadro más pragmático dentro de la cancha. El hispano-argentino aseguraba un título importante, lo que, si se suma al actual 4º lugar de las eliminatorias, hace que el saldo sea positivo. Creo que cerramos un año increíble en cuanto a lo futbolístico, con mejorar en clasificatorias, con el hecho de levantar el trofeo en Estados Unidos. Ha tenido buen manejo, o sea, hay muchas cosas que se pueden analizar, pero uno de los puntos buenos de Pizzi creo que ha sido un técnico muy prudente, muy mesurado, con mucha paciencia. El rendimiento en el año de su debut en La Roja fue del 54,2%, con 8 victorias, 6 derrotas y 2 empates, registro que se cerró con la emocionante victoria sobre Uruguay. Yo noto que esta selección está muy dependiente. Está dependiente mucho de Claudio, de Gary, de Arturo y de Alexis. Colectivamente no la veo, yo la veo más reacción que acción. Y nos tenía acostumbrados a más acción. Antes esta selección se defendía mucho con el balón, hoy lo está haciendo casi más posicionalmente. Quisiera creer, y quiero creer, ¿no es cierto?, que viene lo mejor, viene como el filete de toda esta generación dorada respecto a lo que viene. ¿Hasta dónde van a llegar? Bueno, está por verse, se está desarrollando y esperemos que a Pizzi, ¿no es cierto?, le vaya mucho mejor que a Sampaoli, porque estamos pensando en eso, estamos pensando en una Copa del Mundo, en semifinales, finales. Gracias al año que tuvo Pizzi, fue nominado al premio al mejor técnico de América del diario El País de Uruguay, donde compite con los finalistas de la Copa Libertadores Reinaldo Rueda y Pablo Repeto, con el técnico de Brasil Tite, que le devolvió el alma a la canariña, y con el viejo emblema de la selección uruguaya, el maestro Oscar Washington Tavares. Juan Antonio Pizzi para el 2017 tendrá la misión de clasificar a Rusia 2018, participar en la Copa de China y la Copa Confederaciones, retos no menores para La Roja y su líder, que hoy disfruta de un dulce pasar en Chile. Un reto importante, sobre todo si consideramos que el siguiente partido es frente a Argentina, y donde evidentemente ahí la Bombonera nos van a hacer sentir la localidad, y por lo tanto cómo el técnico fortalece el espíritu de los jugadores locales, en este caso los chilenos, para que puedan enfrentar ese encuentro. Bueno, eso será en todo caso en marzo. Nos vamos a ir a la pausa. Antes, estamos de vuelta conversando con nuestros invitados aquí. Bueno, ya vamos a conversar en cámara, no les vamos a contar de qué estábamos hablando porque es un poco humillante, pero sí vamos a hablar de política, que también tiene sus cosas medio humillantes. Pablo Ortúzar, antropólogo social, profesor de antropología en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, director de investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad IES, y un hombre que defiende con su vida las pruebas de sus alumnos, autores del Poder de Repensar la Autoridad en Tiempos de Crisis. Gracias, Pablo, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias. El libro se llama El Poder del Poder. El Poder del Poder, así es. Marta Lagos, fundadora del Latino Barómetro y Mori Chile. Marta, gracias por estar aquí. Bienvenida. Muy buenas noches. Gonzalo Cordero, abogado, columnista y analista político. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias a ti. Y Carlos Figueroa, militante de Revolución Democrática, vocero de Chile Mejor sin TPP o TPP. TPP. TPP, es que sí, eso es TPP. Muchas siglas y estamos a fines de noviembre. Ahora están alineados con Trump. Sí. No sé. El Salvador de... Bueno, algunas, tú sabes que los polos opuestos a veces se atraen. No. Yo el otro día conversaba con conversaba con un candidato a la elección municipal que no ganó, pero que es de la izquierda extra nueva mayoría, y que lo único que quería que ganara Trump. Yo dije, no entiendo nada, tuve que verme 3 piscolas para poder entenderlo. Fue literal, además.
Oye, sí, se ríen aquí, pero es cierto. ¿No sienten que estamos como a 54 de noviembre y que el mes se ha hecho eterno y que el paro... 54. Sí, como 54 de noviembre y que el paro, probablemente el paro del sector público además lo hizo más extenso. Voy a comenzar contigo, Gonzalo. Nosotros tenemos planteado una pregunta. ¿Esto fortaleció o debilitó al ministro de Hacienda? Porque en teoría podría quedar como el ganador, pero le queda todavía un año y tanto, no ha pasado la ley de presupuesto y más de alguno quisiera cobrarle alguna cuenta. A ver, partamos por decir que yo creo que para el ministro de Hacienda vamos como en el 75 de noviembre. Sí. ¿Ah? O sea, si para nosotros ha sido largo, para él debe haber sido... Eterno. Eterno. Sí. No, yo creo que fue un mes muy difícil para el ministro, fue una negociación terriblemente difícil para el gobierno, pero yo creo que el ministro sale fortalecido y sale fortalecido en una dimensión que yo como ciudadano me alegro que haya salido, digamos. ¿Ah? Él tenía una negociación terriblemente difícil en un momento del país en que yo le creo absolutamente de lo que él decía, de que no tenía margen para responsablemente ofrecer un reajuste mayor. Mantuvo su posición. A mí me parecía que si el ministro no lograba mantener eso y finalmente la presidenta o la nueva mayoría lo llevaban a tener que subir ese 3,2, no le habría quedado otra alternativa que renunciar. Y no fue así, sostuvo el punto, el reajuste fue el que se aprobó, el sector público levantó el paro, y es un ministro de Hacienda que hasta este momento, me parece a mí, se veía bastante más debilitado, con menos capacidad política que la que yo le veo hoy día. Ya vamos a hablar de lo que ha representado para la nueva mayoría esto, pero te hago la misma pregunta, Carlos, y con el adicional de, ¿tenía más margen, crees tú, realmente el ministro fijó, o fue un error el ministro poner toda la carne en la parrilla al tiro y no haberse reservado un poco frente a una negociación que podría haber resultado un poco más dura, haber dicho 3% y luego haber aumentado hasta el 3,2%? Yo creo que en términos generales fue un fracaso rotundo en general de la coalición el no darse cuenta que el proceso de negociación iba mucho más allá de la cifra a la cual se llegaba, que significaba poner sobre la mesa de qué lado iba a estar el gobierno, si iba a estar del lado de quienes creían que aquí lo que hay que hacer es achicar el Estado y achicar la capacidad del Estado de poner plata en el sistema público, o de quienes iban a estar del lado de los trabajadores y de las reivindicaciones de quienes por mucho tiempo vienen tratando de fortalecer el sector sindical. ¿No hay un punto medio en esas dos discusiones? Yo creo que hay muchos puntos medios. El punto es que... Es que te lo planteo porque, entre otras cosas, se dice que los funcionarios del sector público han tenido incremento importante. La media de los funcionarios del sector público tienen un promedio de sueldo comparativamente a trabajadores que se la misma pega en el sector privado bastante más alta, de hasta un 50% en algunos casos. Entonces... Claro, es que yo creo que hay que verlo en el historial del gobierno. Por ejemplo, uno vio también en la tramitación de la reforma laboral, que hubo una perspectiva respecto a cómo se miraba la condición del trabajo y el poder que tenían los trabajadores en general como o visto desde el punto de tratar de sacarle el mayor poder posible a los trabajadores para que los empresarios no se asustaran. Y en el fondo, la visión de no estar acompañando los procesos que vienen desde los años 90, de trabajadores que han tratado de sindicalizarse, de tratar de aumentar su poder, se reflejan ahora en pequeños detalles, como lo es el no querer negociar y ser intransigente a la hora de renegociar el presupuesto de reajuste del sector público. Lo que quiero decir es que es solamente un detalle que muestra una política general de gobierno que viene hace mucho tiempo, que no se pone del lado de los trabajadores y que incluso aquellos partidos como el Partido Comunista tienen que ponerse en una posición incómoda porque están liderando también de alguna manera este movimiento y no han querido ser parte de una coalición en los momentos en que se atacan ese tipo de temas fundamentales. Esa mirada, Carlos, sin embargo, contrasta, Pablo, con lo que han planteado otros dirigentes de la centro-derecha que han dicho más bien lo contrario, que el gran problema que tuvo este gobierno en particular, esta administración, es que en años anteriores les había cedido mucho frente a los trabajadores del sector público y que ahora con este ministro se encontraron más bien con alguien con más mano dura. Que igual es divertido después de que la derecha votó en contra de la primera vez, digamos. Claro. Pero bueno. Y termina siendo que le da los votos al gobierno. Ya vamos a ir desde el punto de vista de los partidos políticos. Pero en todo caso, o sea, como si uno quiere dar de ir a un punto de fondo acá, el problema que ha enfrentado este gobierno es un debilitamiento del poder, digamos. El Estado se ha debilitado. En general, cuando los Estados se ven debilitados en su autoridad, uno de los efectos es que todos los grupos de interés tienen un incentivo para persistir, digamos, en las acciones contra el Estado, con un efecto como piñata, digamos, con la expectativa de lograr algo si es que lo golpean, porque un Estado debilitado, un Estado que obviamente uno tiene la expectativa de un margen de ganancia mayor. Y en ese sentido, obviamente era complicado desde la perspectiva del Estado, un Estado además que económicamente está en las cuerdas, digamos, ceder mucho más. Bachelet tenía que dar una muestra de autoridad, y lo hizo.
¿Es solo Bachelet o crees que aquí efectivamente pesó mucho el argumento técnico del ministro? Que el ministro dijo, esto es lo que hay. O sea, bueno, obviamente aquí están, como decía, económicamente muy restringidos también, pero creo que más importante políticamente era que el gobierno tratara de recuperar algo de autoridad política. Y eso fue lo que consiguió, creo. ¿Y la recupera Marta esa autoridad política o por el contrario quedó más bien la sensación de que hay tal caos y desorden que el gobierno tuvo que salir a buscar los votos en la oposición y no en sus propios partidos? Mira, yo creo que en primer lugar la presidenta no estaba, se fue a Marruecos. O sea, ella se alejó lo más posible del conflicto, le dejó el peso del conflicto al ministro de Hacienda. Históricamente son los ministros de Hacienda los que ponen la música, cuando de plata se refiere. Entonces, a mí me parece que hay una tremenda contradicción al interior del gobierno entre lo que sucedió ahora y el mensaje que se mandó cuando mandaron la ley de reforma laboral. Porque la ley de reforma laboral era para fortalecer los sindicatos. Y lo que se hizo hoy día, o lo que se hizo con este reajuste, es debilitar a los sindicatos. Porque ¿qué cara pone el jefe del sindicato frente a sus afiliados cuando después de 2 semanas de huelga, en una de las huelgas más duras que ha tenido los funcionarios públicos, en la historia del sindicalismo de los funcionarios públicos, y no logran nada? Entonces, hay una contradicción intrínseca en los mensajes que quedan de los actos del gobierno. Y en ese sentido habría sido mucho más políticamente correcto que el ministro hubiera empezado con una cifra incluso inferior y que hubiera después dicho ya, ok, llegamos al 3,2, empieza en el 3 y termina en el 3,2, empieza en el 3,1 y termina en el 3,2. Pero chantarse en un número y no darle ninguna posibilidad de tener cara a los dirigentes sindicales, a mí me parece que es contradictorio. Si lo hubiera hecho la derecha, yo digo, ni un problema, porque eso no está dentro de las metas de la derecha. Pero este es un gobierno que ha tratado de fortalecer al sindicalismo y acaba de destruir la imagen de todos los dirigentes que estaban involucrados en esta huelga. No, pero los sindicatos también fueron los que plantearon el conflicto abiertamente. Por ejemplo, Bárbara Figueroa la terminó pero los dirigentes de los sindicatos, hijo de puta al ministro pero los de Hacienda. dirigentes sindicales. Obviamente, o sea, eso no es un acto del gobierno, digamos. No. Ellos plantearon el conflicto directo contra un ministro de Hacienda debilitado. Pero son los dirigentes los que plantearon el conflicto, no las bases. Entonces, tú quieres fortalecer los sindicatos, lo que tienes que hacer es mandar un mensaje de que cuando tú eres dirigente sindical y haces una huelga, puedes lograr algo. Porque si la huelga no logra nada, entonces ¿para qué sirve el sindicalismo? O sea, si hay una cosa que está claro es que Raúl de la Puente, Esteban Maturana y Bárbara Figueroa quedaron completamente dañados en distintos fondos, pero quedaron afectados. Absolutamente. Entonces, que todos los dirigentes sindicales estén hoy día deslegitimados con sus bases. O sea, yo creo que... Yo digo dañado, no digo legitimado con la base. Claro, lo que, en el caso de Bárbara Figueroa y Raúl de la Puente, yo diría que son otros casos, pero hubieron muchos otros gremios que se movilizaron bueno, el caso de la salud, por ejemplo, fue bastante emblemático. Y lo que hubo detrás de eso fue un proceso que no se daba, como decía Marta, hace mucho tiempo, de movilización larga, de presión pública y de poner un tema sobre la mesa, que era no solamente cuánto iban a reajustarle, sino que cuál era la visión que tenía el Estado sobre sus propios trabajadores, sobre las condiciones de sus propios trabajadores y cómo se enfrentaba en un momento de crisis, de conflicto, a esta situación. Y lo que vimos nosotros hoy día y ayer fue que la mano intransigente del gobierno, que no solamente tiene que ver con el ministro de Hacienda, tiene que ver con una coalición que incluso mirándolo desde más de afuera busca por donde sea el tratar de restringir que el Estado gaste mayor dinero en un periodo donde se supone que gastar dinero le hace peor a Chile. Y eso es una visión económica que está detrás de toda esta manipulación, digámoslo así, de estas cifras. Entonces, de alguna manera, hay obviamente una intransigencia que tiene que ver con una visión política de cuál es el rol que cumplen los trabajadores y cuál es el rol que cumplen también los sindicatos en este proceso. Gonzalo. Sí, es que yo creo que esto hay que mirarlo un poquito más en perspectiva. O sea, lo que tenemos aquí es un gobierno que tiene 3 años de excesiva transigencia, un gobierno que llega creyendo que podía subir la carga tributaria en X puntos con una reforma tributaria que fue extraordinariamente mal hecha, que eso no iba a afectar el crecimiento del país, que las condiciones internacionales no eran tan complejas como para las proyecciones que él hizo. Entonces, este es un gobierno que se puso a ofrecer incrementos de gasto fiscal que lo único que han hecho es aumentar año tras año el déficit del país, vale decir,
Esto suena en términos económicos, suena algo muy técnico, pero muy abstracto, pero es tan simple como que este es un país que está gastando más de lo que está ganando, digamos. Y nadie puede vivir eternamente así. Entonces, llegamos a un momento en el cual el ministro de Hacienda actual se tiene que enfrentar con ¿qué va a hacer él? ¿Sigue aumentando este déficit? ¿Sigue haciendo crecer el hoyo? ¿O actúa él responsablemente por lo irresponsable que fue el gobierno desde su programa presidencial hasta sus primeros años de gobierno? Y yo creo que eso es lo que hizo. Ahora, claro, es bonito, es romántico decir cuál es la visión de los trabajadores y la visión que uno tiene del movimiento sindical, pero al final del día, Rodrigo Valdés tiene que manejar una billetera y la billetera no tiene más plata que la que tiene nomás. Y con romanticismo, lamentablemente, no le dan el billete adentro. Incluso si no fuera romántico, y aquí te hago el punto, Carlos, sino que es necesario, hay un punto en que como los recursos son finitos, ¿por dónde más el Estado podía hacer? Porque la discusión de reasignemos plata del presupuesto de otras áreas a salario del sector público es ok, pero ¿de qué área? ¿De qué área la vamos a sacar? Además eso puede ser una escalada sin fin, digamos. Claro. Ese es el punto. Porque aquí hay peticiones de familias, es que hay peticiones de familias enfermas que están pidiendo que se financien enfermedades de alto costo, que no están incorporadas a la ley Ricarte Soto o que no están en el GES, que podrían luego establecer bajo la misma presión más o menos lo mismo. O sea, definitivamente cuando el presupuesto es finito... Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo tú. Mi único problema es que históricamente lo que uno puede ver en estos 4 años es que a la hora de los conflictos, por ejemplo, la reforma tributaria, ¿qué se prefirió? ¿Hacerle una gran tajada a los grandes empresarios? No, se recibió por una reforma tributaria moderada que le recortaba un poco a los empresarios, pero también hacía en muchos otros temas tributarios un recorte a toda la población, sobre todo los sectores medio altos. ¿Y qué es lo que pasa? A la hora de ver uno a quién está privilegiando hoy día el gobierno cuando hace este tipo de reforma, uno ve que, claro, el aumento del sector público podría haber sido mayor si es que en otros periodos del gobierno se hubiera recortado mucho más a quienes más tienen. Claro. Este gobierno ha privilegiado a la gente que sale a la calle, entre ellos los jóvenes estudiantes. Y por lo mismo, a la hora, por ejemplo, cuando veíamos las reformas de educación, era el mismo argumento, lo mismo se está viendo en la gratuidad. No hay plata. Bueno, pero si no hay plata uno tiene que saber, sobre todo si está en el programa de gobierno, por ejemplo. Es que Alberto Arena decía que había y el ministro Rodrigo Valdés dijo, perdón, no hay y no alcanza para más que para lo que se está ofreciendo ahora. Yo presiento que es un tema de voluntad política. No, aquí también hay un problema del gobierno. Pero yo creo que hay un tema de que yo no estoy totalmente de acuerdo con la tesis tuya, Pablo, de que aquí hay una pérdida de poder. Yo creo que lo que hay es una gigantesca intransigencia por parte de los que creen que no se gobierna para la mayoría. Es decir, tenemos aquí dos mundos, ¿no es cierto? Los pocos que tienen poder, que gobiernan para sí mismos, 80% del país dice eso, y tenemos la gente, ¿no es cierto?, que no son los que tienen poder, que dijeron, yo creo que el mensaje que se mandó con esta huelga, a pesar de que quedaron dañados los sindicatos, etcétera, etcétera, es, señores, nosotros no transamos. O sea, de aquí en adelante no transamos. O sea, hay un cierto grado de trumpismo aquí, donde tú dices, bueno, no importa lo que digan los medios, los premios Nobel, el 95% de la prensa que diga, señor, miren, no elijan al señor Trump, nosotros elegimos al señor Trump. O sea, nosotros vamos por nuestro camino independiente de lo que diga todo el resto del mundo. No transamos. No transamos, o sea... ¿Qué no transamos en la práctica cuando no consiguieron lo que querían? Exacto, pero... Es que, o sea, no transamos y tuvieron que transar igual. Sí, pero es que el daño que ellos producen al no transar, al hacer la huelga de 2 semanas y media, que fueron casi 3 semanas... Perdón, Marta, tú por ellos te refieres a los sindicatos, a los huelguistas, ¿no es cierto? Ya. Al hacer la huelga de esa manera y no darse cuenta antes de que les iban a pasar la planadora por encima... están diciendo, de facto están diciendo, mire señor, pásenos la planadora por encima, porque igual lo vamos a transar. Y ese es un mensaje muy potente para el resto de la gente que va a decir, mire señor, a mí no me importa que me pasen la planadora por encima porque yo igual voy a ser intransigente. Porque yo creo que se ha producido una especie de decisión donde la gente no quiere seguir viviendo, no en el duopolio y en todas estas palabras que ponen, sino que en esta lógica en la cual hay unos pocos que se privilegian y el resto no tiene nada. Ya, pero sí... Entonces, y eso no tiene que ver con el nivel de sueldo, ni tampoco tiene que ver con cuánta plata te dieron, y el bono no sirve porque el bono es como una especie como de... Exacto. Es como una cosa como paternalista, ¿no? Bueno, entonces el poder perdió poder, pues es un hastío con las élites, eso que es lo que está pasando en muchos países, pero que es una de las tesis de la elección de Trump, etcétera. Pero más, o sea,
O sea, que a esta altura pareciera estar bastante confirmado porque probablemente el hastío con la élite no es solamente Trump, no es solamente el Brexit. No, pues, o sea, de hecho, el libro Colombia, de... es el hastío hasta con la élite de la FARC. El libro, o sea, el libro de Moisés Naim, es el fin del poder, mostraba esto, y un libro hace como 3 años, y un panorama bastante concreto. Y el libro de Inerarity, del Vasco, La política en tiempos de indignación, lo que muestra es la pérdida de poder de la política. Exacto. De capacidad. Pero de la no política. del Estado. Yo estoy de acuerdo con eso. La pérdida de poder de la política. Pero los que administran el Estado son los políticos. Nosotros preguntamos quién tiene más poder. Los empresarios, la presidenta. Empresarios 70%. La presidenta 8%. El Estado 5%. El Parlamento 3%. O sea, la percepción de ausencia de poder que tienen los políticos. Por eso que yo creo que Valdés no gana. Pero los políticos... Valdés no gana porque en el fondo, ¿qué ganó él? La política, perdona, ya te voy a contestar eso, pero la política pierde poder no porque el Estado haya perdido poder, sino porque la capacidad que tiene la política de resolver los conflictos en la sociedad, de arbitrar las diferencias en la sociedad, es cada vez menor. Bueno, pero eso significa que el Estado tiene problemas, porque el Estado lo administran los políticos. El Estado tiene problemas para legitimar su acción, porque ese es el poder que tiene. Claro, que entendido por el Estado como concepto de Estado y no de gobierno. No, si lo entiendo. Y claro, es que entiendo muy bien ese punto y déjame incorporar en esto a Carlos para que complemente tu punto. Cuando estamos hablando de pérdida de poder, yo estoy mirándolo desde la perspectiva práctica, que van los presidentes de los partidos de la nueva mayoría a una reunión a la Moneda, comprometen algo que luego no se materializa en la Cámara de Diputados, entonces uno dice... ¿Cuál es el grado de representatividad que tienen los presidentes de sus partidos que 24 horas después no consiguen el resultado que habían dicho en el Palacio Presidencial? Claro. Me imagino que uno entiende esa pérdida de poder desde esa óptica también, ¿no? Yo haría una diferenciación respecto a lo que hablaba Gonzalo y Pablo, de hablar de la política en general, porque para mí lo que hacen los sindicatos hoy día también es política. Creo que tiene que ver mucho más con una clase política, tiene que ver con... personas que llevan mucho tiempo haciendo política en Chile. También son la élite. Y un mismo tipo de política y que también son parte de la élite. La élite sindical. Y que han respondido, desde mi punto de vista, sobre todo a la élite económica. Y ese es el problema. El problema es que a la hora de hacer política, esta clase política ha respondido mucho más a la élite económica que a lo que podrían ser los reclamos históricos de los sindicatos, que, como decía antes, no tienen que ver solamente con el reajuste. El reajuste es una de las batallas que se dan anualmente. Pero uno vio la reforma laboral y ni siquiera, por ejemplo, las negociaciones de rama se pusieron sobre la mesa. El derecho a huelga fue un tema realmente conflictivo al interior de la nueva mayoría. Y uno dice, pero ¿cómo un gobierno que se dice ser de centro izquierda, el derecho a huelga, que el derecho a huelga es lo básico para decir el trabajador tiene poder como para poder enfrentarse? Bueno, eso era un conflicto al interior de una coalición que se dice centro izquierda. Y eso obviamente es conflictivo a la hora de mirar cosas como las que suceden a la hora de ver el reajuste. Lo que pasa, Carlos, es que tú tienes razón cuando tú dices que los sindicatos hacen política. Pero precisamente lo que hemos visto es que los sindicatos tienen menos poder para intervenir en la política. Mucho menos. Si el 12% de los trabajadores están sindicalizados en Chile. Y no lo tienen porque haya una coalición política en el gobierno, sea de izquierda o de derecha, que tenga menos conciencia de la labor sindical. No lo tienen porque vivimos hoy día en una economía globalizada, en una economía competitiva, en una economía donde las alternativas de inversión y de desplazamiento del trabajo son enormes. Entonces, si tú como país, empiezas a ponerle costos al factor productivo trabajo artificialmente, el país pierde productividad y esa riqueza no crece en los árboles. Simplemente las inversiones se te van a otro país. Yo no estoy de acuerdo con eso. No, sí estoy. Déjame Pablo, que lo interrumpí en la mitad, Pablo, porque tú estabas diciendo... Sí, pero es raro porque tú miráis todos estáis tratando como ideología los hechos económicos, lo cual en alguien formado, especialmente en una tradición marxista, es bastante raro. Pero más allá de eso, este fue un gobierno, y eso lo analiza muy bien Mansuy en su libro Nos fuimos quedando en silencio, es un gobierno que nace justamente de una clase política, de un Congreso que se arrodilla frente al movimiento estudiantil, lo que era la concertación, se reinventa a partir de un movimiento estudiantil y las demandas de los estudiantes, y luego naufraga justamente porque su programa estaba construido en base a una presión sectorial, que además no coincidía con el resto de las necesidades del país, y eso produce un desajuste, además del alza, como la explosión de expectativas, que era parte del análisis. Atria decía, bueno, si logramos gratuidad universitaria, ¿cómo no vamos a lograr el resto? Por un tema de lógica, así como en derecho dicen que lo más puede lo menos.
Pero eso económicamente no tiene ningún sentido y al momento de gobernar, cuando se tienen que fijar prioridades, obviamente genera un desastre. Y este es un gobierno que le ha costado muchísimo fijar prioridades y justamente poder gobernar. Entonces, ahora están tratando de recuperar algo de autoridad a través de estas muestras, digamos, de fuerza. Pero ahora, yo no voy a fíjate que Carlos, yo tendría si una algo visión. Si algo hace el marxismo es analizar los hechos económicos en clave ideológica. Sí. En todo caso. Siempre. Fíjate que mirándolo así de manera más global, los hechos. Uno podría decir que la gran lección de este gobierno es de que el cambio se hace casi imposible. Porque este gobierno lo único que ha hecho es tratar de hacer cambios. Y ha fracasado vez tras vez, tras vez, tras vez. A lo mejor la reforma tributaria fue su primera, lo que logró sacar. Pero en la reforma laboral no lo logró. La educacional. En la educacional no lo ha logrado todavía. Pero entonces, descubrir que los cambios mal hechos no resultan. Tú dices, no, pero, a ver, este gobierno se propuso hacer cambios, ¿no es cierto? Y Hirschman, en su libro de la retórica de la intransigencia, plantea eso, de que muchas reformas intentan producir un cambio y lo que producen es otra cosa, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, la reforma agraria del gobierno de Frei Montalva, que estoy leyendo el libro que editó mi marido, es interesante porque tú ves cómo el impacto de la reforma agraria fue exactamente la contraria de lo que quisieron. Ahora, tuvo unas consecuencias muy importantes para Chile y después fue vista de otra manera, pero la coalición que hizo la reforma agraria pasó de 57% del electorado a 27% de una elección a otra. Perdió 30 puntos del electorado, nada más que por haber hecho la reforma, una reforma. Este gobierno ha hecho 3, 4, 5, no sé, como las quieran contar. Y claro, ha perdido una parte importante de su electorado, pero no todo. Entonces tú dices, ¿cuál es la dificultad del cambio? ¿Qué tiene que suceder en este país para que las cosas cambien? Y yo creo que la huelga que acaba de terminar es un síntoma de que las cosas no han cambiado. Ahora, probablemente entonces, la discusión aquí... Hay una contradicción ahí. Sí, y si comparto tu argumento, habría que agregar, sin embargo, a ese argumento, Marta, Carlos, que lo que está en discusión aquí es que más bien no era la necesidad del cambio, sino hacer los cambios de otra manera, hacerlos más profundos, hacerlos más pausados, hacerlos técnicamente de una manera diferente. Yo creo que había coincidencia en que había que hacer modificaciones importantes. Podemos discutir si gratuidad al 100% o no, que se requería una nueva constitución. Finalmente, casi todo el espectro político terminó coincidiendo en que había que hacer modificaciones en distintas áreas. No sé si en todas, pero en distintas. Pero como bien dice Pablo, los cambios mal hechos, digamos, o sea, no resultan porque están mal hechos, ese es el punto, ¿no? Sí, probablemente a la hora de hacer la reflexión el gobierno de cómo ha hecho las cosas debiese mirar en especial cómo poder construir políticas públicas de manera distinta, mirando a qué actores uno quiere tener de su lado a la hora de hacer esas políticas. Porque ¿qué es lo que le ha pasado al gobierno? Al querer estar del lado de los empresarios, de los trabajadores, de los estudiantes, querer estar del lado de todos, termina estando del lado de nadie. Y un gran problema de la construcción de políticas públicas, sobre todo desde el punto de vista de donde nosotros de Revolución Democrática nos paramos, que es tratando de acompañar los procesos políticos de cambio con aquellos que han venido haciendo y forjando estos cambios. Si uno mira el gobierno, no ha podido o no ha tenido la capacidad de aunarse y de tener una coalición con aquellos, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, con los trabajadores para la reforma laboral, o en el caso de los estudiantes, con los estudiantes para la reforma educacional, o en el caso, y así en todas las reformas, ha habido una incapacidad muy grande, y esto es algo que probablemente este gobierno no pueda solucionar y esta clase política tampoco pueda solucionar, pero, que es tratar de construir políticas públicas o tratar de hacer reformas con aquellos movimientos que han venido empujando. En este caso, por ejemplo, eso significaba que el gobierno debería haberle entregado a los trabajadores en paro un reajuste que no podía financiar, desfinanciando otras áreas del Estado, supongo que... Supongamos que no se podía financiar, que ese es tu supuesto. Supongamos que esto no se podía financiar nada más que el 3,2% intransigente que fue durante todo el periodo. Pero hay un presupuesto limitado. Y que lo rechazó la misma coalición de gobierno. O sea, si la misma coalición de gobierno rechaza su propia propuesta es porque supone que puede hacer algo más, claro. Obvio. Bueno, también lo rechazó la derecha. Pero lo mismo, el gobierno tiene su propia coalición de gobierno y tiene sus parlamentarios que lo rechazan. Se me da el tiempo, porque tengo que empalmar con medianoche, así que Gonzalo, la última reflexión sobre este punto en discusión. Mi última reflexión es que este gobierno desde el comienzo, lo voy a decir en buen chileno y poco académico, rasca donde no pica.
vale decir que hay que hacer cambios en este país. Obvio que hay que hacer cambios, si no la política se detendría, habríamos llegado al paraíso. Pero los cambios que hay que hacer en este país, a mi juicio, son completamente distintos y equivocados de lo que este gobierno intentó hacer. Y por eso es que un gobierno que tiene mayoría y que puede hacer las reformas, podía al comienzo hacer las reformas que quería porque tenía los votos para ello, sacó la primera reforma, que fue la reforma tributaria, la sacó porque impuso su votación. Fue tan mala la reforma que fue un desastre. Hubo que modificarla. El ministro de Hacienda que la impulsó tuvo que renunciar. Y de ahí hacia adelante ya empezó en una espiral en que las mayorías no las pudo ejercer porque empezó a tener diferencias internas. Y hoy día el problema es que después de la elección municipal ya no tiene ninguna cohesión porque la nueva mayoría llegó a la convicción de que iba a perder y cada uno está, como en el Titanic, buscando su botecito donde se va a apear cuando el barco se hunda. A los cuatro, muchas gracias. Nos vamos a hablar del supuesto, eventual, posible cambio de gabinete que dicen que va a ser breve, más breve por lo menos. Tiene que ser mañana. Sí, mañana. Bueno, igual en todo caso era totalmente irrelevante, así que... Está bien, era mejor haber hablado de esto que... Sí, evidente, porque además íbamos a comentar sobre supuestos y no sobre hechos. Marta, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Gonzalo, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Pausa, nos queda todavía pendiente un par de cosas. Volvemos al tiro, espérenos. Algunas cosas. Veamos el resultado de la pregunta que hicimos temprano en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. A propósito de lo que conversábamos recién, ¿cree que la aprobación del reajuste del sector público favoreció al ministro de Hacienda? Teníamos dos alternativas y así quedaron. Sí, consolidó su rol en el gobierno, un 30%, y en cambio no, hipotecó su futuro político, un 70%. Piensa que le fue más mal que bien al ministro de Hacienda. Nuestro portal 24horas.cl está pendiente del incendio en Villa Alemana y también nos destaca esta otra noticia, la ola de calor, donde la temperatura máxima en Yayay, por ejemplo, alcanzó los 40,5 grados. Los termómetros se alzaron por los 33 al interior de Valparaíso. Se van a mantener las altas temperaturas hasta el sábado y esto es un problema también para los distintos focos de incendio declarados en la zona costera de la quinta región, no solamente la zona costera, sino que la zona cordillerana también en los Andes. Tenemos a esta hora en Santiago, a propósito, una temperatura de 17,5 grados y dice la Dirección Meteorológica que se va a presentar despejado este viernes y con nubosidad parcial el sábado, temperaturas de 30 y 27 grados para los siguientes 2 días. Canadiense, no solamente músico, es productor, es fotógrafo, lo estamos viendo bien jovencito, ¿eh? Summer of 69, una de las grandes canciones de Bryan Adams, que vino a Chile la primera vez en el año 1990 en un recital que se llamó Rock in Chile, donde actuó junto a Eric Clapton y el fallecido David Bowie, que se presentó en nuestro país. Fue un exitazo. Volvió mucho tiempo después, 18 años después se presentó en el Movistar Arena. Vuelve el 17 de abril del próximo año, 8 años después, casi 9, al Movistar Arena otra vez, 17 de abril, Bryan Adams, para presentarse de vuelta en Chile. Con su música estamos llegando al final de esta visión de Vía Pública. Gracias por su sintonía, yo los veo el fin de semana en 24 Horas Central. Descansen y ojo con el calor, que estén bien, ¿eh? Buenas noches.